¿Qué tal? Bienvenidos a estos diálogos culturales en el debate de hoy.es, en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que siempre os invitamos a que os suscribáis, a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo y a que lo compartáis con vuestros amigos. Está con nosotros Miguel Serrano, crítico cultural del debate de hoy.es y al que ya le podéis poner cara después de haberle escuchado ya en varias ocasiones en los podcasts de Cultura y Debate. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Te ponen cara, no sé si eso es bueno o malo. Nunca es bueno que me pongan cara. Eso dicen. Vamos a hablar en este diálogo cultural de una tendencia en el género audiovisual reciente, que es el de blanquear a los malos. Hasta hace muy poco, las películas y las series pues eran muy sencillitas. Había un prota y había un antagonista y estaba muy claro quién era el bueno y quién era el malo. Pero últimamente, y seguro que lo habéis notado, los malos empiezan a no ser tan malos, o por lo menos no nos dan la sensación de ser tan malos. Yo creo que es un concepto nuevo y que hay en series muy concretas que se ve y que vamos a ir desarrollando a lo largo de este vídeo. Sí, está claro que es una tendencia cada vez más fuerte que puede ser propia del relativismo de la época, pero que además hay que distinguir bastantes conceptos aquí muy distintos, porque tampoco me voy a poner ahora a hablar sobre conceptos puros, pero es verdad que normalmente tenemos la tendencia a confundir protagonista con el bueno, porque tradicionalmente ha sido así la identificación. Sí. El protagonista sería ser un héroe que tenía que enfrentarse a un antagonista que además era un villano malo. Ajá. Pero claro, si... Digamos que ese es el esquema simple de una narración literaria, cinematográfica, casi de cualquier género. Desde los mitos griegos hasta... Eso es. Bueno, hasta hoy no. Sí. Ya, hoy ya casi no, pero alguno queda. de momento encontramos todavía. Hablaremos después, yo creo que del único género que mantiene ese concepto de bueno contra malo. Por lo menos, sí, estamos hablando de los superhéroes. No sé si es el único, pero sí es de los pocos. Todavía podemos, quizá en la película de fantasía, también encontremos algún malo. La película de fantasía de Disney. O en El Señor de los Anillos. Ah, la película de fantasía a nivel género fantástico. Vale, sí, vale. no, en fantasía de Disney no se me me ha ocurre. venido a mí Mickey Mouse. Bueno. Bien, entonces estamos hablando de ese género tradicional, bueno contra malo, que se disuelve. Yo creo que el inicio de esa disolución está en la creación del personaje antihéroe. Sí, si entendemos por antihéroe al personaje protagonista que hace cosas heroicas, pero sin tener todas las condiciones típicas del héroe, por valores, por fuerza, por honor, por bondad, por cosas así, sí, porque el antihéroe es el héroe humanizado. Y entonces, si seguimos el camino de humanizar al héroe, el siguiente paso sería humanizar al villano. Humanizar al malo supondría convertirle en algo más blando, en algo más cercano, en ir limando sus aspectos más negativos para centrarnos en sus aspectos luminosos. Y ahí corremos un riesgo que es o centrarnos tanto en los aspectos negativos que lo convirtamos en un malo plano, o centrarnos solo en los positivos y olvidar que es malo. Claro, al final se difuminan las líneas y generan los problemas. ¿Personajes antiheroicos que te gusten? Yo, por ejemplo, ahora mismo se me ha venido a la cabeza el personaje de Deadpool, ya que hablabas antes de los superhéroes, donde al final pues Superman sigue siendo el bueno contra esos archienemigos de Superman, o Batman contra el Joker, ¿no? Ese enfrentamiento habitual. Un superhéroe que sería un antihéroe sería Deadpool, que ya tiene 2 películas, aparte de todos los cómics, en el que vemos que es un héroe que hace cosas heroicas, pero que no deja de ser una persona un tanto mala. Sí, es más el héroe por accidente que otra cosa, porque hace cosas con fines... Bueno, el fin de lo que consigue al final es bueno, pero sin pretendérselo, básicamente. Pero cuando hablas de Batman es curioso porque Batman no es exactamente el superhéroe. Batman tiene o Iron Man mismo, tiene muchas características que le alejan de ser el Capitán América o Superman, que serían las dos versiones puramente heroicas, que realmente llegan a ser hasta aburridos. El héroe limpio, ¿no? Claro. Decir. Sí, eso es cierto. Es la versión puramente buena de lo que... el antagónico de lo que hemos dicho antes del villano sin aristas. El personaje plano bueno, que Superman últimamente ha pasado ya, le están metiendo más aspectos negativos, como en la última película de El Hombre de Acero. Sí. Pero es que hasta ahora era tan bueno que a veces causaba hasta... no te podías identificar con él. Y al final es darle complejidad también al personaje, que es lo que genera esa difuminación, ¿no? de las características. El guionista... Cuanto más trabajas una psicología, más te puedes tirar los claroscuros. Vale, pues vamos a ir, si te parece, a esos personajes. Ya hemos hablado de ese antihéroe, hemos hablado
de esos personajes que ya empiezan a entrar ahí. Vamos a hablar de esas series protagonizadas por malos o películas protagonizadas por malos. Quizá próximamente se estrene el Joker, sería un buen ejemplo, y hay otras, yo creo, clásicas como El Padrino. Sí, porque claro, es que justo además hayas cogido los dos aspectos distintos del malo. El Joker, por un lado, es ese malo sin paliativos, es un ser químicamente puro en su maldad, lo único que quiere es sembrar el caos, por la razón que sea, porque tenga algún trastorno mental, pero solo quiere el mal. El Padrino, en las películas de Coppola, claro que son las únicas, que a partir de la novela lo que vemos es un hombre malo, nadie podría decir que lo que hace es bueno, pero nos lo presentan humano, nos lo presentan en sus relaciones con la familia, en su sufrimiento personal, y ahí empatizamos con él. Porque también entra en juego lo que te he dicho antes de que colocar como protagonista el malo. Porque tenemos el espectador en general tiene una tendencia psicológica a identificarse con el protagonista y a identificar a su vez al protagonista con el bueno. Así que si nos ponen como a Vito Corleone como el protagonista, primero pensamos que es el bueno y luego, aunque vayamos viendo que no es bueno, asociamos. Empatizamos con él además. Ya es un proceso mental, claro, al final por la costumbre. Y sin embargo, Vito Corleone es un personaje, y hablaremos de otros ejemplos y yo también un poco relacionados con la mafia, que te das cuenta de sus aspectos negativos. O sea, que la propia película te muestra que estás hablando de un mundo de mafiosos, sobre todo también con su hijo, quizá, ¿no? Se vea más claro, con Michael. Empatizas, pero no dejar de darte cuenta de que lo que están haciendo son maldades. Claro, sí, pero a su vez, como la vas viendo en el desarrollo, Vito Corleone es malo desde antes de empezar la película. Sí. Es un caso diferente al de Michael, que Michael sí en la trilogía sigue un ciclo de caída hacia el mal, de convertirse en el mafioso, pero como lo inverso del camino del héroe. Pero Vito, desde el principio sabemos que es un mafioso, sabemos a lo que se dedica. Nos van diciendo poco a poco que cada cosa que hace mal, tenemos a sus sicarios por allí cerca, pero aún así le conocemos en la boda de su hija. Le conocemos en un momento familiar que le vemos bailando con su mujer, bailando con su hija, y así es más difícil no empatizar. Le vemos morir jugando con su nieto. Y le vemos llorar por la muerte de su hijo. Le vemos roto. Fíjate, hablando de películas de mafia y películas relacionadas, ¿no?, con ese mundo, quizá la contraposición o el ejemplo más claro de esta corriente que blanquea lo malo sea la serie Narcos. Exactamente. Yo creo que, y en el debate de .es hemos escrito sobre ello, que es una serie en la que cuando tú la ves, acabas por ya no solo empatizar, sino simpatizar por un personaje como Pablo Escobar, que es un personaje real, para colmo. No estamos hablando de un Vito Corleone, que puede ser un mafioso cualquiera, un estereotipo de mafioso italiano, sino que estamos hablando de un mafioso que existió, que movió el mundo del narcotráfico y que se convirtió incluso en un terrorista derribando un avión, como puede verse precisamente en la serie. Sí, Pablo Escobar es en todos los aspectos malo, pero claro, también tenemos aquí otros aspectos tradicionales, que es identificarnos con el forajido, pensar que es el rico el que roba a los ricos para darse a los pobres, el Robin Hood. Vemos que Pablo Escobar mueve todo tipo de drogas, sobre todo la cocaína, es responsable de la muerte de muchísima gente, pero le vemos que a su vez da dinero a su barrio pobre y que le vemos jugando con sus hijos, le vemos preocupado por su futuro, pero es una larga tradición de identificarnos con el bandido. Tenemos a Robin Hood, por supuesto, pero es que dentro de la realidad tenemos a Bonnie and Clyde, una pareja de asesinos, ladrones, que en ese momento mismo en el que ocurrían los robos, el pueblo empatizaba con ellos y decía, es que estos son los buenos, porque era un momento de la Gran Depresión. Tenemos a Billy el Niño y a los forajidos de Leyenda del Oeste, que no dejan de ser otra cosa que criminales y asesinos. Sí, al final la propia narrativa genera esos iconos, ¿no? Esos iconos negativos. Somos herederos del romanticismo y acabamos de ver en ellos a héroes a pesar de sus errores. Dudábamos de si Diálogos Culturales era un nombre pretencioso, pero creo que ser herederos del romanticismo ya deja claro que hay un nivel en esta mesa, hay nivel, Narcos, a mí me parece que es una serie que blanquea demasiado, incluso la labor policial queda un poco denostada incluso, y es algo que se lleva al sumum, eso de ver a los policías como los malos, en otra serie, y te cambio de tema,
o te cambio de serie. Peaky Blinders, otra serie en la que es una familia de mafiosos, que acabas empatizando con ellos, que te acaban cayendo bien, que son casi, y esto a lo mejor es una simpleza, pero los guapos de la serie, ¿vale? A nivel estético. Y frente a ellos, una labor policial que es negativa, basada en la corrupción, basada en el apaleamiento, basado en métodos un tanto peculiares, que te dejan pensando que quién es más malo de los dos, si la familia de mafiosos o los policías que los persiguen. Claro, aquí es que además es la combinación de lo que venimos viendo. El malo nos lo hacen bueno y al bueno nos lo hacen malo. Solo pulimos uno de los aspectos de los personajes. De la familia de los Peaky Blinders nos pulen solo los aspectos más humanos, aunque les vemos en la violencia, les vemos en... Sí. Bueno, es también hasta cierto punto es complicado empatizar con Tommy Shelby, porque el protagonista, porque es un personaje tan frío que es psicopático casi. Sí. Pero por a su ejemplo, vez- personas como Arthur. Sí, y incluso con Tommy, porque también le vemos una historia, una evolución, Sí. pero... Siempre hay un motivo, ¿no?, para su maldad. Exactamente. Y en este caso pues sería un poco la guerra, etcétera, ¿no? El sentirse abandonado Claro. en la guerra, ¿no? Bien, vamos a dar otra serie. Y me voy a girar un momentito para, entre todos estos cacharros que he traído, una serie, Breaking Bad. Para muchos, una de las mejores series de la historia, si no la mejor. Yo creo que sí que está en el top 2, top 3. Es de las mejores, Con The sí. Wire, pocas más. Bueno, pues fíjate, yo creo que Breaking Bad, que podríamos encajarla en series protagonizadas por malos, y malos humanizados y antihéroes, etcétera, es una serie que consigue que el malo, aunque sea el protagonista y tenga momentos estelares y recordados, como no estoy en peligro, te caiga mal. Breaking Bad es... Está tan bien hecha, Claro. que consigue que el malo, aunque se le idealice en parte y se le den tantos motivos por los que es malo y todo eso, te acaba cayendo mal. El creador de Breaking Bad consigue hacer un guión tan bueno que sí, vemos a Walter White convertirse en Heisenberg, pasando de ser un hombre, pues un pringao, un buen hombre en el fondo, Sí. caer, bueno, un buen hombre que esconde por ahí esa vena que puede estallar en cualquier momento. Sí. Un hombre resentido. Sí, y un luchador por su familia, Ujú. que en el fondo no es lo que no deja de serlo, aunque cambia completamente, se vuelve completamente maquiavélico, en el sentido de que cualquier medio le vale para llegar a su fin, que es proteger a su familia, y aunque se convierta en el rey del narcotráfico, haciendo las mayores canalladas que veamos. Ujú. Pero aquí además también volvemos a combinar. Nos ponen al protagonista un hombre que acaba siendo muy malo, Muy malo. pero aún así es el protagonista. Así que nosotros pensamos, bueno, y además aún así vamos deseándole que le vaya bien, que le salgan bien las cosas, que no le pillen. Bueno, hasta cierto momento. A partir de cierto punto ya no, se rompe. A eso me refiero, que consiguen que, Sí. que el espectador cambie el chip. Cuando- Pero Yo no- nunca dejas de querer en el fondo a Walter White. pero llega un momento en el que dices, se merece... No le perdonas, Se sabes merece que se lo lo que, merece. lo que le pasa. O sea, se merece su evolución al final personal. Porque tú ves Peaky Blinders, por ejemplo, y no quieres que pillen a los Shelby, quieres que tengan más aventuras. Pero en este caso, como es una aventura tan humana, hay un momento que dices, se merece lo que le pasa. O sea, se merece que acabe mal su historia. Sí, pero aún así, cuando llega al final, tú quieres que vaya bien en el fondo, porque Hay re- sabes que tiene un fondo allí. ¿Hay redención en el final? Eso ya es un tema diferente que ya no sé si estoy seguro. No estoy seguro. Puede haber un fondo de En el final redención de Breaking Bad puede haber una... en su relación con Jesse, con el otro personaje protagonista, sí. sí. Que además es el personaje que sigue el camino inverso. Exacto, que va del mal al bien. Claro. Y que al final acabas empatizando más con él. Incluso Mucho más. es otra serie que también hay policía y en este caso empatizas también mucho con Hank, Sí, con su porque cuñado, ¿no? Al ver difícil no hacerlo. lo mal que lo pasa por perseguir a un canalla, ¿no? Además Como- es un personaje simpático. Eso es. todo lo contrario a que vemos en Peaky Blinders. Exacto. Aquí la DEA es buena. Ujú. Los malos son los narcos, aunque sean los narcos, sobre todo los rivales Sí, cierto. a Heisenberg. Sí, es un narco malo. Claro. Lo que no ves en la serie Narcos, con Pablo Escobar y las sucesiones, Sí, ¿no? Las otras temporadas. exactamente. Hablando de redención y para terminar, un personaje redimido por completo, un gran malo que todos recordamos. No tengo, pero tengo a uno de sus secuaces. Voy a traerlo también. Hala. Ahora le toca hablar de Darth Vader. Yo creo que es uno de los malos por excelencia del cine, de la historia del cine. Será el malo que más gusta, pero es un malo tan bien construido, igual un poco que Heisenberg, que tiene ese giro hacia la redención que tan bonito es en el fondo. Sí, porque además Darth Vader ya vemos que sufre un camino
Bueno, es un personaje construido de una forma única en la historia del cine, porque primero conocemos 3 películas. Bueno, claro. Yo estaba hablando de la trilogía original. Claro. Eso es. Sí, Una porque es vez verdad que ves luego- todo el ciclo es muy difícil no empatizar con él. Sí. Porque le has visto ser un niño alegre, un poquito quizás repelente, pero majete. ¿No te gusta Annie? Luego ya le vemos con un proceso de adolescencia muy turbio Muy turbio. convertirse en Darth Vader. La edad del pavo que pasa Anakin es mala, Muy dura. Muy mala, muy mala. Y luego cierto. ya le vemos ser uno de los malos más malos que hemos visto nunca. Sí. Que además yo creo que se potencia con el episodio 3. Sí. Que el malo del De episodio hecho, 3 ahí es hace- incluso más malo que los Ahí malos hace de... algo que es imperdonable cuando llega allí y mata a los niños. Correcto. Pero en la primera película que se hizo, en el episodio original, le vemos ser un malo casi robótico, porque Sí, además con sí, ese aspecto. sí, sí. Y el giro que le meten en el Imperio Contraataca es decir, no, espera, que es humano, no solo eso, es el padre del protagonista, Sí. y entonces nos cuentan que todo lo que sabemos hasta ahora es falso. Entonces, ¿qué pasa con él? Que al final vemos su giro de redención por su propio hijo. Y claro, es un villano que sí, que termina el ciclo, porque empieza con la llamada del héroe de niño, cuando se convierte en Jedi, la caída al mal, pero luego termina el círculo redención. y se redime. Es un gran malo y un gran bueno, Darth Vader. Yo, un gran bueno tampoco diría, es Pero un es, malo que es, muy, pero es un muy ejemplo de bueno. redención maravilloso. Sí, eso Eso sí, ¿no? Entonces, para terminar, ahora sí. Las únicas películas que mantienen el esquema bueno-malo y ya empieza a disolverse, superhéroes. Los superhéroes, porque, bueno, Que claro, ahora están muy de moda con los Vengadores. han conseguido llegar a la edad de oro del cine en superhéroes. Sí. Pero, claro, el superhéroe es la tradición clásica del héroe griego, incluso mejor, porque el héroe griego también podía tener sus manchas. El superhéroe, por lo general, quitando algunos, como hemos visto Batman, que alguna mancha tiene, Sí. son personajes buenos con fines buenos, que es salvar al mundo. Y además son muy importantes porque suelen tener villanos muy malos, que quieren destruir ese mundo, como James Bond, por ejemplo, los malos también. Pero, claro, es muy buenas para los niños, porque nos enseñan a ver que hay malos y que hay buenos, y que el malo se le puede vencer, que es lo que decía Chesterton de los cuentos de hadas. Estoy aquí. Vamos a dejarlo aquí. Diálogos culturales, En otro citando momento. a Chesterton para terminar. Dedicaremos también alguno de estos diálogos a los superhéroes, también incluso a esa pugna DC, Marvel, porque yo creo que DC es algo más difuso, la línea Es bueno-malo, más- que sí, Marvel. y Marvel además- es más puro. Y en la batalla de momento lo tiene muy perdido, en el cine sobre todo, Marvel gana a DC. por supuesto. Correcto. Muy bien, Miguel Serrano, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pueden escucharle en Cultura y Debate, pueden leerle en el debate de hoy.es y pueden verle ahora en estos diálogos culturales de nuestro canal de YouTube. Como siempre, podéis compartir este vídeo, podéis dejar vuestros comentarios, qué opináis de estas líneas difusas entre buenos y malos, de estos antagonistas, de estos antihéroes, qué series de este estilo os gustan. Yo creo que Breaking Bad puede ser la más comentada. Y suscribiros al canal y nos seguimos viendo aquí, en el debate de hoy.es.